Buenas noches para todos. Salit Anaj. Hoy es 7 de mes de Kislev, mes de la iluminación, de la dedicación, mes de milagros, de ver muchas bendiciones de Hakadosh Baruj Hu, como todos los días. Buri Hashem. Y ya estamos a 1 de diciembre 2022. Bezrat Hashem. Ok, vamos a empezar un nuevo capítulo en el Mesilat Yesharim. Seguimos con el estudio de Mosar, de Mesilat Yesharim. Y capítulo 13 sobre la abstinencia. La abstinencia en hebreo se dice perishut. Perishut. Vamos a hablar sobre este tema. Muy importante. Ahora, empecemos diciendo la definición de la abstinencia, que es lo que trae el Ranjal, y así lo dicta. La abstinencia es la etapa inicial de la devoción. La palabra devoción en hebreo es hasidut. En la baraita de Abodá Zará 20b en el Talmud, la abstinencia perishut es seguida por la pureza, tahara, que a su vez conduce a la devoción, hasidut. Lo que el Rajal dice aquí implica que la pureza es la etapa intermedia que sirve de nexo entre la abstinencia y la devoción. Nos dice Rajal, date cuenta de que todo lo que hemos explicado hasta ahora se refiere a aquello que el ser humano necesita para llegar a ser un saddik, una persona justa. Pero de ahora en adelante explicaré, dice Ranjal, lo que se relaciona con llegar a ser un hasid, una persona devota. Un saddik, un hasid. En términos generales, el sadí, el justo, recto, es aquel que cumple los preceptos que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado, ateniéndose a los límites que la ley marca, lo que se llama una shura hadim, dentro de los lineamientos. De hecho, el Tehillim sigue, dice, Uriu Ladonai Kol Haaretz, Kul Haaretz. Y las iniciales forman la palabra halajá de Uriu, la Adonai, entonces de Hashem, Kul Haaretz. Forman la palabra halajá. Halajá significa ley. La ley es lo que me pone orden a mi vida. Así que una persona justa, recta, es aquel que cumple los lineamientos que existen en la vida. O sea, vive en el orden, de acuerdo a la ley. Eso es un shurahadi. En otras palabras, en toda persona que cumple con su deber, pero nada más, una persona que cumple su deber, pero nada más. En cambio, el hasid, la persona devota, es aquel que actúa más allá de lo que le marca la ley. Lifnin meshurah hadir, más allá de lo que le marca la ley. Es una persona devota, un hasid. Ahora, por lo tanto, la relación que hay entre la abstinencia y la devoción es similar a la que hay entre la vigilancia y la diligencia. La vigilancia es cuidarme de alejarme del mal y la diligencia es hacer el bien. Pues entre la abstinencia y la devoción es igual, ya que la primera cualidad se refiere a apartarse del mal, mientras que la segunda se refiere a hacer el bien activamente. Notemos que en la vida algo muy fundamental en cada uno de nosotros es la abstinencia. Saber tener límites, saber decir no cuando tengo que decir no, saber abstenerme de ciertas cosas. En una conferencia me acerca un joven y me dice estos días, y me dice, anoté esta frase que no la voy a olvidar. Le dije, ¿cuál? Me dijo, la clave de la vida
está en dominar tus deseos. Dominar tus deseos. Lo dijiste en la conferencia, lo anoté para no olvidarlo. Digo, ok, ahora dámela para yo anotarla también. La abstinencia me lleva a eso. Por eso la halajá me marca esto sí, esto no, esto sí, esto no. Una persona que no tiene límites en la vida no logra controlar sus deseos. A lo que todo le es permitido, a lo que se da licencias para todo, no aprende a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y vive una vida de plano. Una persona así no madura en la vida. Pues para pasar de la abstinencia a la hasidut, a la devoción, se refiere a pasar a ser activo en la devoción. Ahora, en sus sabios, Jajamín, Kazal, definieron el principio básico de la abstinencia y lo dijeron de la siguiente manera. Dice, santifícate. ¿Qué significa santificarse? En la palabra kadosh. Significa apartarse. Eh, este es un principio que se aplica en general en la vida. Por ejemplo, ¿cómo llega un gran futbolista a ser de élite mundial, de categoría mundial? Se aparta de algunos placeres que le son permitidos, pero por su devoción hacia su deporte, a su profesión deportiva, entonces no lo hace. Y se enmarca en una disciplina, en unas disciplinas muy fuertes para poder alcanzar el nivel que quiere alcanzar. Lo mismo pasa con los ciclistas, con los deportistas de grandes ligas. El mismo principio se aplica a la vida. El problema es la falta de disciplina, no la falta de inteligencia, la falta de disciplina. Se cuenta que en una yeshiva eh, fueron a dieron recomendación de uno de los mejores estudiantes. Eh, y el Rosh Yeshiva, el director de la yeshiva, dijo, si buscas el mejor es tal. Pero hay otro que será el mejor más adelante. Dijo, ¿por qué? Digo, porque no es el mejor ahora, pero es constante. Es constante. Hablaban de el que se convirtió en un gaón más adelante, Brad Steinman, de Bendita Memoria a la Shalom, que su mérito nos protege. Se convirtió en un grande, grande, pero grande en Torah. No era el mejor en su momento, pero era constante. Era constante. La inteligencia sin disciplina se puede convertir en delincuencia, pero la disciplina con inteligencia se puede convertir en devoción. En devoción. Santifícate en aquello que te está permitido. Anoten eso. Algo importante, un consejo importante de nuestros sabios. En Yevamot 20a en el Talmud, es decir, está este punto, ¿no? Este consejo de los sabios. Actúa con actitud de distanciamiento y separación, o sea, que usar santidad, respecto de todo aquello que te está permitido, en vez de sumergirte por completo en el disfrute de ello, aunque esté permitido. Le explicó, le dijo la mamá del rey Shlomo, Sheba, una gran sádica. Le dijo a su hijo y quedó registrado. No es de los reyes, Lemuel le dijo, no es de los reyes dedicarse al vino y a las mujeres. Aléjate del vino y de las mujeres. Aunque al rey le era permitido, ¿no? Tener varias esposas. Y seguro que tomarse un vino también. De hecho, esta es la definición misma de la palabra abstinencia, perishut.
Pues se refiere a que el individuo se separa y aleja de algo. Es decir, que se prohíbe a sí mismo algo que intrínsecamente está permitido. Se hace para sí mismo una cábala. Por ejemplo, alguien que quiere adelgazar tiene que autoimponerse una disciplina. Alguien que quiere alejarse de un vicio, de un comportamiento no correcto, tiene que autocolocarse disciplinas hasta alcanzar el control de sí mismo. Esa es la diferencia de los grandes tzadikim. Los grandes tzadikim no llegaron allá porque es que de repente le nació una estrella encima. Los grandes tzadikim se dieron paso a paso, abriéndose espacios en disciplina y en lucha por sí mismo hasta alcanzar el nivel que alcanzaron. En un concierto, un saxofonista estaba tocando su mejor pieza. Y cuando termina el concierto, por supuesto, las ovaciones por esa magnífica interpretación y por ese dominio del saxofón. Se le acerca una mujer y le dice, joven, qué suerte tienes de tocar el saxofón tan bien como lo haces. Eres brillante. El joven le dice a la mujer, le dice, señora, lo que tú llamas suerte me significan a mí 8 horas diarias de entrenamiento. No es suerte, le dijo. La suerte de los mediocres. Yo entreno 8 horas diario para alcanzar este nivel. Por eso la abstinencia es un punto muy importante de quiebre en todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Ahora, nosotros nos debemos alejar de algo, es decir, que nos prohibimos a sí mismo algo que intrínsecamente nos está permitido con el propósito de no llegar a tocar la cosa prohibida. La idea es que el individuo se aleje de todo aquello que podría generar un factor negativo. O sea, en hebreo se llama una geramá. Una geramá es algo que puede causar un asunto negativo. Nos alejamos de ello que puede llegar de repente a causar algo no propio. Por ejemplo, nadie va a tomarse una cerveza en medio de alcohólicos. No está mal tomarse la cerveza, pero el ambiente, de hecho, ya es malo, no es bueno. Pero supongamos que sea un ambiente bueno, pero con gente alcohólica. La persona va a decir, bueno, yo no soy alcohólico, yo no me tomaré de una, pero seguro que estar ahí le puede detonar en una situación embarazosa, porque puede llevarlo a algo peligroso. Hablar demasiado con mujeres, por ejemplo, que no tiene nada que hablar con ellas. Seguramente, y no tiene ningún propósito. No está haciendo nada malo hasta el momento, pero puede llevarle a una situación de tontera. Mirar cosas prohibidas. Una mujer bien vestida posiblemente no tenga problema, pero de tanto mirarla posiblemente puede traerle imaginaciones incorrectas a la persona. Ahora, aunque actualmente no le esté generando y obviamente no es malo en sí mismo. Ahora, el Rab Slanger comenta que de acuerdo con esto hay 3 niveles de cosas negativas o de cosas no buenas. Primero, un acto u objeto prohibido que en sí es malo, en sí mismo. El alejamiento de esto es lo que constituye la vigilancia, sehirut, alejarme de algo que claramente es malo. Por ejemplo, un vicio como tal. Claramente es malo. Nos alejamos de él. Dos, un acto u objeto que aunque en sí mismo no está prohibido, suele desencadenar en algo prohibido o malo. Por ejemplo, saludar a una persona no está mal, pero tener su amistad, si esta persona no es correcta, le puede llevar a una situación no buena. O caminar con tontos en la vida, o caminar con personas no correctas.
que van a inducir a una persona a cosas incorrectas. De repente saludarlos no está mal, pero caminar con ellos en la vida sí. ¿Por qué? Porque puede llevarle a otra situación. El alejamiento de esto es lo que constituye la limpieza espiritual. Es primero alejarme del mal como tal. Segundo, no acercarme a ese mal. Eso empiezo a limpiar mi vida. Una persona, por ejemplo, que quiera superar un vicio, tiene que alejarse de la gente con la que ha cometido esas situaciones, esos actos, porque si no va a tener un ambiente detonante y no va a poder limpiarse. Eso es lo que llama el nekiyut, la limpieza espiritual, como se indicó en los capítulos anteriores, capítulo 11 específicamente. Y tres, un acto u objeto que podría conducir a algo que en sí mismo no está prohibido, pero que se convierte en factor que genera algo que sí está prohibido en sí mismo. El alejamiento de este tipo de cosas es lo que se constituye la abstinencia como la perishut. Perishut. Por ejemplo, el vino no está prohibido. De hecho, es muy saludable tomar todos los días una copita de vino. Es bueno para el corazón, es un antioxidante, es muy bueno. O tomarlo con agua, en agua, echarle una copadita de vino al agua y tomarlo con agua, es muy bueno, así lo dice el Rambam. Lo aconseja el Rambam. No es malo. Ah, pero dedicarse a tomar mucho vino, eso sí le puede desencadenar en una situación no buena. Ahora, sonreír, por ejemplo, no es malo. Hay que sonreír. Ah, pero una sonrisa desenfocada demasiado puede convertirse en coquetería. La gracia de una mujer puede malinterpretarse como coquetería. Hay que saber medir las cosas en la vida. Esto es lo que se llama sabiduría. Sabiduría. Y no tener un pensamiento pashut, simple, y pensar que nada es malo, que todo el mundo es inocente. Tres niveles de la abstinencia. Si reflexionas, dice Ranjal, sobre ello, te darás cuenta de que la abstinencia tiene tres niveles. El estudio de la abstinencia es profundo. Vamos apenas empezando. Primero, escuchen esta perla que nos da el Ranjal. Las prohibiciones en sí mismas. La abstinencia consiste en alejarme de lo que está prohibido. Por ejemplo, un hombre casado, una mujer que no es su esposa, está prohibida, punto, se acabó. No hay que discutir nada, se acabó, está prohibido, lo metes acá, regulas tu conducta y tus deseos quedan formateados por la ley que te metiste acá. Una mujer, este hombre no es mi esposo, punto. No es mi esposo, me está prohibido. Y cuando eso comienza a ser ley para la persona, entonces puede formatear sus deseos. ¿Cómo se llama eso? Musar, ética, moral, valores. Cuando las personas pierden el valor, los valores, la ética y la moral, mire la explicación tan profunda que hay acá. La palabra prohibiciones es isurim, pero sufrimientos también es isurim. O sea que, ¿por qué vienen los sufrimientos? Porque la persona se permitió cosas que estaban prohibidas en la vida. Ah, te metiste con la mujer equivocada. Hiciste cositas no correctas. No esperaste los tiempos y los momentos, porque no definiste los tiempos, momentos, personas y cosas. Te adelantaste a los tiempos. Vienen sufrimientos. Ah, tuviste hijos en destiempo, sin madurez mental, emocional. Los sufrimientos son porque te adelantaste y hiciste algo prohibido. Todos los sufrimientos son por cuestiones prohibidas. Se llaman cortocircuitos en la vida. Vayamos a algo más. ¿Qué nos faltó? ¿Qué le faltó a la persona? Tomó algo prohibido y sur
Y le llegaron isurim, sufrimientos. ¿Por qué? Porque le faltó sar, musar. La raíz de musar es la misma para isur. ¿Qué es sar? Movimiento. Muévete en pro de la moral, en pro de las cosas correctas. Pero te moviste, la persona se movió en pro de algo negativo. Miró lo que no tenía que mirar. Tomó lo que no tenía que tomar. Decidió por lo que no tenía que decidir. ¿Por qué? Porque la persona borró de acá la moralidad. Entonces, todo le es permitido, todo le es aceptable. Me dijo una chica, cosa impresionante. Tiene problemas de inclinaciones de género, la moda que tiene la gente hoy en día. Y le dije, ¿eres consciente que algún día Dios te pedirá cuenta de eso? Me dijo, sí, seguro me va a castigar tal vez. ¿Por qué no renuncias a esa situación y decides investigarla por qué la tienes y decides recuperarte de eso? Sé que estoy mal, me dijo, pero me da placer, me da placer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en alcoholismo, en droga, saben que están mal? Maltratan a la mujer, viven una vida muy desordenada. Saben que están mal. El ladrón sabe que está mal. ¿Por qué? Porque tenemos una ética innata, natural. Nadie va a decir en este mundo que roba y que yo no sabía que robar era malo. Nadie va a decir eso. Todos saben que está incorrecto. Por eso el ladrón roba donde no lo vea, porque hay una conciencia de que sabe que está mal. Si no, ¿por qué se esconde la policía? Eh, Le diría a la policía, hola, señora policía, me disculpan, que pena es que voy a hacer un atraco acá, no quiero mancharlos. No, nadie hace eso, porque sabe que está mal. Por eso el ladrón no entra por la casa. Hola, buenas noches, disculpen todos, vengo a atracarlos. Por favor, me entregan el dinero. No, se entran por la tapia de manera escondida, porque saben que están haciendo algo incorrecto. Entonces, ¿por qué no se cambia? Porque hay un placer aún haciendo el mal. Y ese placer hace que nuble la inteligencia, la razón en la vida, y no importa, porque le genera placer. Aparte porque la persona se ha cortado en su inteligencia. Algo tremendo. Pero tarde que temprano, esas prohibiciones que la persona toma en la vida, esos caminos prohibidos, traen isurín. Isurín, sufrimientos. Llamémoslo de otra manera, trae la cuenta de cobro y con intereses. Por eso Hakadosh Baruj Hu nos dio las instrucciones en la vida. El ser humano en su libre albedrío decide por aquí o decide por allá. Decides por aquí, entonces Hakadosh Baruj Hu te recompensa. Decides por allá, también Hakadosh Baruj Hu te recompensa. Ay, Hakadosh Baruj Hu, porque tengo una vida que tengo, porque tengo estos hijos que tengo, porque tengo este matrimonio tan desastroso que tengo, porque tengo esta vida que tengo. Tú decidiste ser, tener libre albedrío por ahí, entonces tienes que tener libre albedrío para aceptar las consecuencias de tu decisión. No te moviste por el musar, te moviste por la locura del deseo. Ok, comerás la consecuencia de la locura del deseo. Ah, te moviste con la razón, como un buen hijo que obedece a su padre. Tomaste en cuenta mis palabras. Hijo mío, escúchame, como dice Proverbios, y te hablaré sabiduría. Escucha la instrucción de tu padre y el consejo de la madre, y escoge el camino de la rectitud. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Ah, pero no lo hiciste. Entonces, te moviste, pero no te moviste por el musar. Te moviste por lo prohibido. Entonces, lo prohibido trae sufrimiento. Es algo tremendo, ¿eh? Es algo para nosotros entender. Ah, o sea que
Ahora entiendo, Dios es justo. Yo recibo lo que yo he hecho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, puedo seguir teniendo ese pensamiento pashut. No hay animal que tropiece dos veces con la misma piedra, excepto el ser humano. Si por ahí no es, entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme, reflexionar. Yo he decidido caminar por este camino y por ahí no me ha ido bien. Entonces, ¿qué significa que por ahí no es? Así como el mecánico de repente pone la pieza y no funciona, entonces se da cuenta que ahí no es, no está bien conectado. Un día vino un electricista y bueno, hacer unas reparaciones y estábamos cambiando el contador, creo, sí, el contador. Y su ayudante desconectó todos los cables y los marcó con un marcador. Pero eso se borró el color. Al último no sabía ahora cómo volver a conectar, si este con este o este con este. Entonces comenzó a la tienda. Algunas sabía y otras ahí a calcular a ver dónde produce un efecto. A veces hay gente así en la vida. Vamos a ensayar aquí. Vamos a ensayar aquí. Hagámosle a ver qué sucede. Hagámosle a ver qué resultado da esta situación. El problema es que cuando da resultados, hay resultados que son irreparables. No hay vuelta atrás. Y otras cosas se pueden corregir. Dos, las restricciones Geserot, que son los decretos, prescripciones protectoras de los sabios salmódicos, instituyeron sobre todo el pueblo de Israel. Hay que escuchar los consejos de los sabios. Por eso son sabios. Y por eso saben más que nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Hakadosh Baruj Hu. Y el temor a Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo lo aprendo? Con la devoción. Pero la devoción no llegó a ella sino por la abstinencia. Semejante a un niño. Papá le dice esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque lo está formando para que él tenga aquí una mente formada, estructurada y después pueda decidir. Si no hay orden acá, no hay decisiones correctas. Por eso es una estupidez muy grande, es una barbaridad. Cuando la gente dice que el niño tiene que tener libertad de decidir. Eso es como poner a un ciego a decir, bueno, ahora te pongo frente a, decide qué es lo que quieres escoger. Lo que más te guste por la vista. Será una burla. Un niño necesita ser instruido porque es ignorante. La ignorancia no es mala, pero puede generar males. Por eso la gente, la mayoría de gente no es mala, es ignorante, que es diferente. Y ser ignorante no es un pecado, pero quedarse ignorante, sí. ¿Por qué? Porque conduce al pecado, conduce al error, conduce a equivocarse en la vida. Todos de una u otra manera tenemos ignorancia en ciertas cosas, en un tema u otro. Por eso es parte de nosotros preguntar. Algunas cosas sabemos, lo que no preguntamos a alguien más grande que nosotros, a alguien que nos pueda instruir, a un sabio, a un rabino, y este rabino, si no sabe, pregunta a otro más grande que él, y así sucesivamente. Tercero, las restricciones personales que debe imponerse todo hombre dedicado a la abstinencia con el fin de fijarse normas y límites individuales. Esto significa que debe abandonar las cosas permitidas, que no fueron prohibidas a todo el pueblo de Israel y separarse de ellas, para que de este modo quede muy alejado de cualquier cosa negativa. Entonces, lo que nos dice el Ranjal acá es que aquí viene la autonomía. La persona
empieza a tener una abstinencia, una dedicación por sí mismo, se coloca límites, autodisciplinas, para alcanzar a llegar a niveles que desea llegar. Dijo una vez a Albert Einstein, cuando le preguntaron qué era la locura, dijo, es pretender ver cambios haciendo lo mismo. Eso es locura. No puedo pretender tener un hogar hermoso si yo como hombre no me disciplino, no mejoro como hombre. El 10% de las discusiones de parejas son por diferencia de opinión. 10%. El 90% por la forma en que lo dijo. O sea, que ese 90 representa las midot, las cualidades, mi formación personal, mi educación, mi capacidad de comprensión, mi capacidad de tolerancia, mi capacidad de convivir con otro. En otras palabras, mi forma de ser. Yo puedo decir, ¿me das agua, por favor? Y esas son las palabras, decirlo en tono feo, agresivo, vulgar, insolente, atrevido, decente, educado. Puedo decirlo de mil formas, las mismas palabras. Mayor parte tiene que ver con mi forma de ser. ¿Quién cambia eso? Nadie. Nadie. Ni siquiera Hakadosh Baruj. Digo el Ranjal, el crecimiento espiritual es personal. El crecimiento en Ir Shamaim, dice el Talmud, todo viene del cielo, menos el temor al cielo. Es algo que yo tengo que trabajar. Yo le pido a Hakadosh Baruj que me dé las herramientas para yo trabajar mi propio campo. Yo tengo que decidir apagar el televisor y no ver cosas incorrectas. Tengo que decidir qué es lo que voy a ver en el celular. Tengo que decidir cuando voy en la calle qué es lo que miro y qué es lo que no miro. Tengo que decir allá en el trabajo con las mujeres que tienen que compartir. Tengo que saber mantener mis límites porque tengo esposa y tengo que ser honrado y fiel. Tengo que decidir no robar cuando de repente me dan un dinero de más. Yo soy el que tengo que decidir. Dios no me va a venir a cerrar los ojos. Yo tengo que decidirlo. Aquí no hay fuerzas que dominen a nadie. Es mi propio deseo de voluntad de crecer y hacer las cosas correctas. Eso se llama autonomía, madurez, sentido de la responsabilidad, tener los pies sobre la tierra. Madurez significa que estoy entendiendo para qué vivo. Y todo esto se logra después de un proceso del que estamos hablando. Y entonces lo que me es permitido, yo ya sé que no me conviene, entonces hasta aquí voy. Un hombre, por ejemplo, o una mujer que tuvo problemas en su pasado con la inmoralidad, debe saber hasta dónde tener límites con ciertas personas. Un hombre me dijo a mí una vez, un amigo muy querido, me dijo, yo soy consciente que hasta aquí puedo tener dinero. Dije, ¿por qué? Yo, yo soy consciente para mí, a mí me hace daño tener mucho dinero. Yo con esto está bien. Yo por eso no consigo nada porque sé que a mí personalmente no me hace bien. Yo prefiero tener a Dios conmigo y no alejarme de él. Me pareció muy sabio, muy inteligente de parte de él. Uno tiene que saber hasta dónde puede, hasta dónde no puede. De hecho, es el mismo principio profesional, ¿no? Un médico debe saber hasta dónde tiene potestad y capacidad. Toda persona. Igual pasa en lo espiritual. Una persona no debe arriesgarse a cosas que no son correctas o creerse que es el mero mero y resulta que puede salir quemado. Hadashul. Todo es una preparación. Por eso los niños necesitan preparación. Y poco a poco van creciendo hasta asumir responsabilidades. Pero los padres transmiten lo que ellos son a sus hijos, la formación que ellos tienen.
decía estos días a unos jóvenes, los papás dan hasta donde ellos saben. Os corresponde a vosotros cultivar más, adquirir más, porque hasta aquí os dan, entonces buscad el resto para que sigan creciendo, para que después a vuestros hijos den más de lo que recibís. Exacto. Seguimos dentro de 8 días. Este tema es muy interesante, confrontativo, pero nos ayuda a crecer, nos, nos da una orientación muy precisa de lo que debemos ubicarnos y crecer. Seguiremos hablando de muchos asuntos de la abstinencia, cómo se necesita en la vida, el carácter individual, y bueno, seguiremos ahondando, ¿verdad, Hashem? Recordemos que todas estas clases son para motivarnos en lo que tenemos que crecer, en por dónde es y cómo es, hasta que alcancemos, ¿verdad, Hashem, esos niveles. Que ojalá, confiando en Dios, sean muy grandes, ¿verdad, Hashem? No es para ser más que nadie. Cuando hablamos de niveles de grandeza, no hablamos de fama, hablamos de un crecimiento por dentro. Hablamos de mejorar como esposos, como esposas, como personas, como individuos, como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos. Eso es lo más importante. El resto, eso depende de Jacob. Odu, la no hay quito, que la doy, que sea refugio de mato, el que necesita, Besrat Hashem, nuestra gente, nuestro grupo, y todo el que esté pidiendo refugio de mato, que la reciba, Besrat Hashem, y que sea de mucha verajá y haslajá para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, y gracias por haber venido a nuestra clase.